Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy reflexionando sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Vamos a quedarnos con la fracción 34, que dice de la siguiente forma: pero los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, antes de empezar por esta reflexión meditación, es indispensable fijar nuestra mirada en lo que se conoce en la dogmática como el horizonte de comprensión teocéntrica, que tiene diferentes aspectos, pues cada uno pues de acuerdo a su acercamiento, iniciando por el famoso Uften, y en cuanto también la eficacia pasiva, la eficacia activa, pero que en fin últimas se encierran dos aspectos fundamentales, que son, en un primer momento, es el famoso soma ufiskos, y en segundo momento el soma pneumáticos, que no son cosas distintas a lo que se ha enseñado a lo largo de los siglos, gracias al magisterio de la Iglesia, iniciando por los padres de la Iglesia, como bien lo hemos dicho. Diferentes padres, inclusive también San Epifanio, Atanasio, que inclusive hay un nombre muy curioso, Atenágoras, que alcanza a representar cierto acercamiento con respecto a la doctrina manifestada por nuestro Señor Jesucristo y transmitida a los apóstoles. ¿Por qué? Algunos dirán, ¿por qué se toca ese tema tan importante? En cuanto a la acción precisamente de las dos manifestaciones, en cuanto a la acción de Cristo y lo que se llama la autocomunicación, que es decir, como bien lo hemos dicho, el famoso soma fúgicos y el segundo pues soma pneumáticos. ¿Por qué se hace referencia a estas dos acciones, de estas dos autocomunicaciones? No es que sean distintas, ni más faltaba, sino es la transición a una realidad. Qué pena, la palabra que utilizas de pronto puede sonar un poco redundante, pero es la realidad verdadera, o la verdadera realidad, como usted quiera llamarlo, en cuanto a que dentro del mismo Jesucristo, como hombre, existe la virtud de el Espíritu Divino, o como se conoce en griego, gracias a los padres de la Iglesia, que en su momento hablaban en griego y difundían todos sus mensajes en griego, el famoso Pneuma Divina, o Neumagios, como se quiera llamarlo. Bueno, ya con este preámbulo podemos entrar así prácticamente en este texto. Acordémonos que los fariseos, los saduceos eran siempre dos corrientes totalmente distintas, pero que los unía un mismo sentir. Querían sencillamente acabar con Cristo, querían hacerlo quedar mal, querían burlarse de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo en su interior había esa perversidad, esa malicia, esa maldad, que simplemente buscaba la caída del Señor. Y por eso más adelante pues dice el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y ahí se condensan la ley y los profetas. Bueno, de forma que cuando Mateo, que está testigo fiel, ocular, presencial en ese instante, pues él nos va dejando claro lo que Jesús dice cuando había hecho callar a los saduceos. Me voy a quedar con esa frase, había hecho callar, o hizo callar. En otras traducciones dice mandó callar, o les ordenó callar. Resulta que Mateo no pone ni siquiera ni la palabra leija, ni tampoco otra palabra que se le suele parecido, que puede crear cierta discordancia o cierta disonancia con respecto al arameo de Galilea. No, él coloca la palabra precisa que utilizó nuestro Señor Jesucristo, es la famosa palabra ishater, que ishater en el contexto propiamente arameo y como lo habla Jesús, ishater denota autoridad, manifiesta poder, manifiesta integridad, manifiesta inteligencia, sabiduría, pero al mismo tiempo como es proferida, es decir, es esa hablada, es expresada, es manifestada por nuestro Señor Jesucristo, Mateo le agrega el antecedente ish, que nos está expresando, nos está
enseñando Mateo que en cuanto a Jesús que mandó callar a esos saduceos, esta palabra está expresando la banalidad, la vulgaridad, la situación en cuanto a desconocimiento, inoperancia y hasta de pronto ineptitud, porque está delimitando esta palabra nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a los saduceos que lo manda a callar, está limitando que son ineptos, así como usted lo escucha decir, que no son personas doctas, que no son personas que hablan por hablar, sencillamente son personas que hablan por hablar. De forma que esta palabra nos tiene que llegar a pensar a nosotros ya con respecto a esta patrística, por eso tocaba la acción en cuanto a la acción del horizonte en cuanto a la comprensión teocéntrica, porque si Cristo lleva una trascendencia, y lo es, porque nos revela el rostro del Padre a través del rostro humano, y después nos muestra el camino de la gloria, el camino para llegar a poseer totalmente el Espíritu de Dios en nuestro interior, en nuestra vida, y después manifestarlo eternamente con Él, pues Él nos está enseñando a través de esta palabra, esa palabra Ishatech, que nosotros también podemos ser ineptos, incongruentes, estúpidos, en cuanto a que hablamos de lo que no conocemos, hablamos de lo que no sabemos, hablamos de lo que ni siquiera se nos pasa por la cabeza y queremos pasarnos por gente docta, educada. Y es que esta palabra no solamente la utiliza Jesús para los saduceos, también la utiliza también para los fariseos. Ojo, importante este detalle, porque es que esta palabra es como cuando usted utiliza un detonante. Un detonante en cuanto a qué, en cuanto a que usted va adquiriendo sabiduría, va adquiriendo conocimiento y razón, pero en especial sabiduría, y usted sabe que de nada le sirve a usted hablar con gente incongruente, o hasta de pronto que me la palabra inoperante en cuanto a la operación del Espíritu Santo en la persona, no en cuanto a inoperante de no ser sagaz o no ser activo en su quehacer, sino inoperante en cuanto a delimitar la acción del Espíritu Santo y creerse que el Espíritu Santo está en esa persona, que le posibilita a los fariseos y a los saduceos entender que Jesús es la misma sabiduría, y que así como usted se puede encontrar personas que son muy doctas y son las más calladas, casi siempre son las personas más calladas, las que poco refutan, las que poco les interesa causar controversia, animadversión, sino sencillamente respetan su punto de vista, sabiendo que ellos son poseedores de un conocimiento exacto, estricto, y que poseen la verdad en cuanto a ese renglón del conocimiento, llámese médicos, llámese físicos, astrofísicos, químicos, biólogos, lo que sea, profesores en cuanto a su conocimiento, neurofísicos, neurocientíficos, en fin, cada uno en su conocimiento, ingenieros de ingeniería, pero que no les interesa crear división. ¿Por qué? Porque sencillamente reconocen que su conocimiento es tan exacto, tan preciso, que ese mismo conocimiento les posibilita entender que hay alguien superior a ellos que creó todo y que dio con exactitud leyes precisas que son inmutables para el desarrollo de la vida humana en cuanto a cualquier principio que usted mire. De forma que si usted altera cualquier ley, entonces está alterando el sentido de la vida que Dios ha puesto para que la humanidad siga desarrollándose. Y es aquí entonces donde ya, para ir finalizando, tenemos que preguntarnos si nosotros somos ese tipo de personas como habla nuestro Señor Jesucristo, que Mateo lo copia, Ishatech, que simplemente es por los bordes, que si nosotros hacemos esa transición entre el famoso somaúficos o el famoso somaneumáticos, si nosotros hacemos esa transición, si verdaderamente hacemos esa transición de el hombre creado por Dios, el hombre o mujer, indistintamente el hombre, tanto hombre como mujer, indistintamente, sino en sentido general el hombre, que es creado por Dios y que va en búsqueda de la acción del Espíritu Santo, es decir, en la acción divina para poder salvarse.
Y por eso Jesús, ya con esta palabra y con el conocimiento de los padres de la iglesia, pues se revela perfectamente el texto que está diciendo después: amarás al Señor tu Dios, que es la pregunta que le hace, pero Jesús la responde. ¿Por qué? Porque sencillamente le están preguntando a Jesús cosas que él solamente conoce. Solo que él solamente conoce por ser Dios, y que ellos creen conocerlas porque se creen Dios. Ahí está el problema. Y está el problema, ¿por qué? Porque se creen poseedores de la verdad, se creen que son la última panacea, y que entonces, al creerse poseedores de la verdad, se creen poseedores del conocimiento, tanto abstracto como objetivo y subjetivo, que inclusive hasta conocimiento relativo, que en el peor de los casos formulan tesis que son tesis incongruentes, como le pasó a los fariseos, a los saduceos, a todo el grupo, inclusive, mejor dicho, inclusive a un poco de grupos que ni vale la pena nombrar, pero que sí es necesario tener en cuenta que ante la ignorancia, como dice un dicho que es real, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Y en cuanto a que usted sea ignorante, eso no le da derecho de que el pequeño pedazo de conocimiento que usted tenga sirva para humillar a los demás, ¿no? Sencillamente, cada día se aprende algo nuevo. Y es por eso lo que Cristo en esta palabra, Ishatek, que obviamente simplemente por los bordes, solamente nos quedamos con la acción prefija, el prefijo, que está queriendo decir que son ineptos, que no conocen, que son estúpidos, que son brutos, porque, qué pena la palabra, ¿no? Pero que así lo está refiriendo, porque no conocen más allá de lo que simplemente pueden llegar a conocer. Es como usted decirle a un niño recién nacido de 3, 4 años, decirle 2 más 2 es 4, pero si ni siquiera lo ha estudiado, si ni siquiera sabe qué cantidad expresa 2 más otros 2, que es similar, pues no sabe que ni siquiera va a dar 4. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Usted no puede llegar a hablar de las cosas de Dios si no las conoce, y eso pasa también en el mundo, tanto el mundo protestante como en la realidad católica. Muchos hablan de Dios, pero en realidad pocos conocen a Dios. Y por eso es donde dice que pocos son los convertidos, que en realidad son los que llevan el mensaje de Cristo, no tanto con palabras, sino con obras y acciones. De forma que tenemos que preguntarnos qué coherente o qué tan coherentes somos nosotros para manifestar el mensaje de Jesús. ¿Será que somos como los fariseos, los saduceos, que creemos saber cosas de Dios y no sabemos absolutamente nada? ¿Que pensamos que seguimos a Jesús y no lo seguimos? En fin, muchas cosas que hay que pensar, y que solamente la luz del Espíritu Santo, como lo digo, ese hombre en búsqueda de la realidad divina, es quien verdaderamente puede encontrar las respuestas, porque es Dios quien se las comunica. Por eso el día de hoy pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor y dentro de su inmaculado corazón, y nos permita reconocer nuestra ignorancia, nuestros límites, para que no entremos en discordancia o en incoherencias con los hermanos o las personas que de pronto pueden saber más que uno, y que sencillamente nos dan ejemplo de prudencia y virtud al saber de que usted puede hablar cosas que no sabe, y que ellos, al saber la respuesta correcta, simplemente guardan silencio y no especulan de la persona. Bueno, que la Virgen María nos enseñe la prudencia y nos libre la garra del maligno Satanás, para que no vivamos en la soberbia, igual que San José nos libre la acción del maligno Satanás, para que no seamos confundidos bajo la inoperancia de creernos superiores a los demás. Que el Espíritu Santo nos ayude, y nuestra ángel de la guarda le permitamos al inspirar en las buenas obras y acciones para hacer siempre la voluntad de Dios. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et super vostre maneat semper. Si fue de tu agrado esta meditación, reflexión del Santo Evangelio, te invitamos a que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tua fe, lo compartas con tus seres queridos y amigos, para que más gente pueda llegarle este mensaje y pueda difundirse este canal. Muchas gracias. Así como también, si deseas hacer, además de tu oración por esta hora de evangelización, si deseas hacer alguna donación, aquí está el número de estas dos plataformas, Nequi o de Plata, en la cual puedes hacer o convalidar tu donación. O por el contrario, si deseas hacer una donación a través de esta cuenta de ahorro de la vivienda, lo puedes hacer a través de este número. Gracias por tu apoyo, por tu colaboración. Dios, la Virgen María, San José te bendigan, que pases un muy feliz día. Que estés muy bien.